¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. La perspectiva hace referencia a una forma de ver o analizar una determinada situación o de tener un punto de vista, es decir, se trata de analizar la forma en la que la sociedad entiende que deben comportarse los sexos. Por ejemplo, se asocia el hecho de que la mujer debe ocuparse de la familia mientras que el hombre trabaja. Y esto se traduce en desigualdades sociales como lo empezaremos a tratar o como lo empezamos a tratar en el programa pasado. La perspectiva de género, por lo tanto, permite analizar la forma en la que se cree y perduran sistemas sociales a partir de un determinado punto de vista del sexo, el género y la orientación sexual. La base de la perspectiva de género es la búsqueda de la igualdad para evitar situaciones de marginación, violencia e injusticia. El tema de esta tarde es juzgar con perspectiva de género. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que amablemente y como cada semana nos sintonizan. Quiero recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde el Cerro de las Campanas, en el Centro Universitario, en el estudio de TV UAC, y lo invitamos a que nos sintonice a través de la página de TV UAC, tv.uacu.mx, y también a través de televisión abierta. Nos puede ver en el canal 24.1, el 124 de Megacable, el 24 de Axtel, el 14 de Easy, entre otros sistemas de televisión por paga. También lo invitamos a que nos visite y esté en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook y en YouTube como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. En este medio subimos el contenido semanal completo. Si usted quiere ver nuevamente esta transmisión o quiere ver alguno de los programas anteriores sobre un tema que sea de su interés, ahí es donde lo puede hacer. También lo invitamos a que nos envíen mensajes de texto, mensajes directos, para que puedan recibir asesoría jurídica completamente gratuita. Esa es parte de la labor social de este espacio, de este programa, que es para usted. También lo invitamos a que por estos medios se ponga en contacto y si desea que hablemos sobre algún tema jurídico que sea de su interés, nos lo haga saber de tal manera que podamos nosotros preparar contenido, buscar expertos conocedores del tema y poder disipar esas dudas recurrentes. La intención de este programa, ya lo sabe, es informar de una manera profesional y brindar a todos nuestros colegas estudiosos del derecho, a la comunidad universitaria y al público en general, orientación jurídica completamente gratuita. Pues bien, si usted nos viene siguiendo, dará usted cuenta que hace ya un par de semanas tuvimos en esta mesa de trabajo, por supuesto a la distancia, a nuestra invitada. Por supuesto, fue un tema muy enriquecedor, muy de actualidad. Y repito, hablar de perspectiva de género y más escucharlo de una juez del órgano jurisdiccional, pues es por demás interesante y enriquecedor para todos los estudiosos del derecho y para usted que no sea estudioso del derecho, que tenga alguna otra carrera o la gente productiva de la sociedad, como es el caso de muchas personas que nos ven, nos siguen, pues se podrá usted dar cuenta, ponerse incluso en situaciones, en papeles, decir, bueno, es que no me hicieron justicia, no se hace justicia. Creo yo que esta problemática incluso de violencia que ha dejado la pandemia nos ha revelado una desigualdad, yo creo que muy marcada socialmente hablando, en lo que tiene que ver igualdad tanto de hombres como mujeres en la visión del trabajo, en la visión del hogar, en la visión del comportamiento social, y que bueno, pues ha sido muy notable. Tan es así que bueno, por lo menos en nuestro estado de Querétaro, las medidas cautelares, las medidas urgentes, pues se incrementaron enormemente a principios de año, y no se diga, por supuesto,
en todo lo que fue desde el año pasado. En los primeros meses, yo creo que en los primeros 3 meses en lo que se acoplaba esta pandemia no fue tanto, pero pasó el tiempo y pasados los momentos se incrementó enormemente lo que tiene que ver con la violencia. Y a veces creo yo que se abusó de lo que tiene que ver la perspectiva de género. Creo yo que a veces se utilizó o se utiliza, ya lo comentaremos con nuestra invitada del día de hoy, se utiliza estas medidas para jugar un poco con la cuestión de necesidad que pudiera tener un hogar o que pudiera tener la mujer, y no siempre estamos hablando de un estado de vulnerabilidad. Entonces, será muy, muy importante y muy enriquecedor. Lo invito a que nos acompañe a lo largo de esta hora. Licenciada Laura Méndez, si podemos presentar a nuestra invitada para entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues como ya lo adelanta, la invitada que nos acompaña el día de hoy vía remota ha estado ya anteriormente en esta mesa de trabajo. Le agradecemos muchísimo que nuevamente acepte nuestra invitación para acompañarnos, y para que la conozcan mejor, permítanme presentarla. Ella es la doctora Mónica Montes Manrique. Ella es licenciada en Derecho, egresada por parte de la Universidad del Bajío en León, Guanajuato, donde también cursó estudios de posgrado en Notaría Pública en la Universidad de Guanajuato. Asimismo, tiene una maestría en Derecho Procesal Penal por parte del Centro de Estudios de Posgrado y cuenta con un doctorado en Derecho Procesal Penal en el Centro en Sistema de Justicia Penal Adversarial. Dentro de su experiencia profesional, la licenciada Mónica Montes Manrique forma parte del Poder Judicial Federal desde el año de 1994, donde ha formado una carrera judicial, donde actualmente fue nombrada como juez de distrito por parte del Consejo de la Judicatura Federal desde el año 2001. Al día de hoy se desempeña como juez quinto de distrito con residencia en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Licenciada Mónica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Ok, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Lo prometido es deuda. Nos habíamos quedado en algunas cuestiones que íbamos a puntualizar. No sé si tengan preguntas o ya al final. Me gustaría que lo pudiéramos desarrollar en este primer bloque, señoría, y en la otra media hora lo hacemos de preguntas y respuestas que nos hicieron llegar en el programa anterior, que no tuvimos oportunidad de darle salida, y las que nos hagan llegar a partir de este momento de todas las dudas e inquietudes. Ok, bueno, entonces nos habíamos quedado en que tenemos un instrumento, los juzgadores, que son los protocolos. Existe uno que edita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llama Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, que nos es muy útil como una herramienta porque aquí se sintetizan definiciones, jurisprudencia tanto de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a dar lectura a algunas jurisprudencias que se me hicieron importantes en este tema de juzgar con perspectiva de género. Posteriormente voy a dar lectura en ciertos puntos importantes de acceso a las guarderías y género. La resolución que hizo la ministra Luna Ramos cuando era ministra de la Suprema Corte, ahora sigue siendo ministra pero jubilada, que resolvió que también los padres de familia tienen derecho a gozar del sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, vamos a ver la jurisprudencia donde dice cómo debemos los jueces estudiar un asunto con perspectiva de género. La jurisprudencia es la tesis 1A/J22 del 2016, que es del libro 29, abril 16, tomo 2, página 836, que reza así: acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual debe implementarse un método en toda controversia judicial
aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de que se verifique si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impide impartir justicia de manera completa e igualitaria. Por ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. 2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas. Permítanme, me está entrando. Tuvimos por ahí alguna falla técnica. Espero ya que nuestra invitada se vuelva otra vez a conectar con nosotros. Pero algo que lo que estaba comentando, licenciada Laura Méndez, es la situación de poder. ¿Cuántas ocasiones vemos, cuántas situaciones conocemos en donde la mujer pues tramita una medida urgente por una cuestión o un hecho violento y resulta que por la situación tanto de trabajo, bueno, no diría de trabajo, yo más bien me iría a la cuestión de educación, a la cuestión de conservar la familia, se juegue con un chantaje sentimental, emocional, psicológico y que diga, ok, entonces tú quieres que terminemos, entonces ya no te voy a dar el apoyo económico y a ver entonces cómo sacas adelante a los menores. Y muchas ocasiones terminan otorgando un perdón o terminan aceptando este círculo vicioso, correcto, que nos lleva a otra o no desencadena en que en un principio a lo mejor la lesión estaba aquí y después desencadena o puede llegar a desencadenar hasta en perder la vida, ¿no? Situaciones de esta naturaleza tan complicadas y que entonces ahí juzgar con perspectiva de género es lo que, bueno, estaremos desarrollando. Señoría, por favor, adelante. Discúlpenme, me entró una llamada y me sacó del Zoom. Sí, no te preocupes. Bueno, íbamos en la segunda. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. 3. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Esto es importante porque oficiosamente el juzgador puede ordenar las pruebas necesarias requeridas para visibilizar una situación de desigualdad por razones de género. Y 4, de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. 5. Para ello debe aplicarse los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas. Y 6, considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Bueno, esta es una de las tesis importantísimas porque se marcan 6 puntos de cuál es el método que debemos utilizar los juzgadores para ver los asuntos y los casos con perspectiva de género. Les voy a leer otras tesis que me parecieron importantes y jurisprudencias que me parecieron importantes en lo relativo a perspectiva de género. Una de ellas es: trabajadora embarazada, si el patrón se excepciona aduciendo que la actora renunció y esta demuestra que al momento de concluir el vínculo laboral estaba embarazada, el solo escrito de renuncia es insuficiente para demostrar que fue libre y espontánea. Es criterio reiterado que juzgar con perspectiva de género implica reconocer la realidad sociocultural en que se desenvuelve la mujer, lo que exige una mayor protección del Estado con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos y eliminar las barreras que la colocan en una situación de desventaja, lo que cobra particular relevancia cuando se encuentra en estado de embarazo, momento en el que se requiere de gozar de la atención médica necesaria de los periodos pre- y postnatal,
y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen el bienestar de ella y del menor. Por tanto, cuando la parte empleadora opone la excepción de renuncia y la trabajadora demuestra que la terminación de la relación laboral ocurrió encontrándose embarazada, la patronal deberá de acreditar que la renuncia fue libre y espontánea, sin que en ningún caso el solo escrito que la contenga sea suficiente para demostrar su excepción. Aún en caso de no haberse objetado o habiéndose perfeccionado, sino que se requieren elementos de convicción adicionales. Esto obedece al principio de primacía de la realidad consagrado en el tercer párrafo del artículo 17 constitucional. Toda vez que no es verosímil que la mujer prescinda de su empleo por los gastos que implica el alumbramiento y la necesidad de acceder a la atención médica, aunado a que existe una práctica común de ejercer actos de coacción con motivo del embarazo. Ahí, señoría, me gustaría incluso hacer un pequeño paréntesis porque fíjate que tocas un tema muy medular y que incluso cuando hablamos en esta mesa de trabajo de temas laborales son una de las problemáticas sumamente recurrentes. Hablar en el ámbito laboral existe una desigualdad enorme en cuanto a salario y en cuanto al acceso de puestos directivos de la mujer, pero no menos importante en la forma de los riesgos sanitarios, porque nada más como que nos preocupamos en el mundo social o en el hombre sin conocimientos o a lo mejor las personas que se encargan de hacer este tipo de contrataciones, nada más nos preocupamos o se preocupan por la cuestión del embarazo, pero no se preocupan verdaderamente por otras cuestiones cardiovasculares o de salud que pueda tener la mujer. Y me agrada enormemente cómo abordas esta jurisprudencia. Yo quiero entenderlo, quiero ponerme también el papel de la gente productiva, señoría, que nos sigue, que también es mucha. Si bien es cierto, estamos en la máxima casa de estudios del Estado de Querétaro, que nos siguen estudiosos del derecho y nos siguen muchas personas con conocimiento profesional, también no menos cierto es que nos sigue la gente productiva del Estado. ¿Cómo hacerle entender y cómo puedo yo como mujer, cómo puedo yo como esposo, cómo puedo yo como familia hacer del conocimiento que efectivamente soy sujeto pasivo a este tipo de arbitrariedades desde, pues como yo soy el jefe, oye, ve y tráeme mi portafolio del carro, y estoy haciendo funciones que no le corresponden propiamente para las que fue contratado, ¿me entiendo? Y ahí, en esta situación, regresaría al protocolo, a la primera jurisprudencia, porque hablamos de una situación de poder, señoría, hablamos de una situación de sexo, género, y me gustaría, si tú me lo permites, ir desmenuzando un poco para que pudieras explicarnos, pudieras hacer un poco más, bueno, claro, está perfectamente claro, pero que la gente que nos ve diga, ese es mi problema, ¿cómo le hago? ¿Ante quién tengo que acudir? ¿Y cómo puedo denunciar esta arbitrariedad? Bueno, acudir ante las autoridades laborales correspondientes y demandar un despido injustificado, obviamente. Y de acuerdo a esta jurisprudencia que vamos a desmenuzar, no basta con el solo, porque es muy sencillo que cuando estás embarazada, un patrón, incluso si ya tienes muchos años, dice, yo no quiero pagar una incapacidad por maternidad, darle luego derecho a lactancia para el menor, me va a salir más caro porque luego la tengo que sustituir y tengo de todos modos que pagar sus cuidados prenatales y sus cuidados postnatales. Entonces, muchos patrones dicen, estás embarazada, te despido, fírmame tu renuncia, pero lo hacen una renuncia a fuerza. Entonces, esto es una situación totalmente injustificada y esta jurisprudencia aborda ese tema. No basta la prueba que presenta el patrón de una renuncia firmada por una mujer cuando está embarazada. ¿Por qué? Porque se presume que fue forzada esa renuncia. Entonces el patrón como única prueba no puede ofrecer esa renuncia aunque sea firmada por ella. Debe ofrecer y adminicular otras pruebas porque no es lógico, como dice la jurisprudencia, que una mujer estando embarazada renuncie porque tiene muchos más gastos. Entonces no es lógico su renuncia
que fuera voluntaria. Entonces se presume que esa renuncia fue forzada por el patrón para no pagar estas cuestiones. Si alguien está en esta situación, esto es totalmente ilegal e inconstitucional. Incluso ya hay una jurisprudencia aplicable a esos casos. Es correcto. Licenciada Laura Méndez, ¿ibas a comentar algo? Sí, señoría, bueno, estaba usted leyendo y abordando otras jurisprudencias. Quisiera plantearle esta duda o esta pregunta o el comentario que nos hicieron llegar a través de redes sociales. No sé si más adelante lo vaya a abordar, pero lo planteo en este sentido. Estamos hablando sobre juzgar con perspectiva de género, la obligación que tienen las autoridades de analizar estas situaciones desde el punto de vista o desde el planteamiento que nos precisa la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, nos dice de una manera muy puntual cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta, que el juez tiene que tomar en cuenta para poder juzgar con perspectiva de género. Y ahorita abordamos algunos ejemplos en un ambiente laboral que tienen que ver con discriminación, con arbitrariedades, incluso con abusos o violación de derechos humanos hacia mujeres embarazadas particularmente. Nos hacen llegar preguntas sobre personas que forman parte de la comunidad LGBTI+, que forman parte de a lo mejor de alguna, que son indígenas. Estas personas también tienen derecho, y si estas circunstancias entran dentro de juzgar con perspectiva de género o si solo hablamos de hombre y mujer. Porque recuerdo que en el programa anterior usted nos hacía la aclaración de que cuando hablamos de género no hablamos solamente de la mujer y no hablamos exclusivamente porque sea mujer, sino que tiene que estar en una situación de vulnerabilidad. Sabemos que hay otros grupos, como los que acabo de comentar, que también a veces se encuentran en cierta desventaja en la sociedad. Si nos pudiera comentar al respecto y cómo nosotros es que estas personas... Sí, por favor. Si nosotros como juzgadores debemos, en principio, ver los grupos vulnerables, ¿sí? En principio debemos ver si hay un desequilibrio, trátese de mujeres, de menores, de adolescentes, de grupos indígenas, de grupos de preferencias sexuales distintas, de grupos con capacidades distintas. Esos son los grupos vulnerables que se han llamado, que tienen una categoría sospechosa. Nosotros como juzgadores debemos ver si existe algún desequilibrio, ya sea de hechos o de derecho, con respecto a esos grupos. Por eso, el juzgar con perspectiva de género, yo lo resumo no solamente para mujeres, sino para cualquier grupo que encuadre en una categoría sospechosa, y que debemos ver como juzgadores si se encuentra en un desequilibrio de hecho o de derecho para poder tomar medidas que puedan equilibrar ese desequilibrio que ya existe, ¿no? Y no se trata solamente de mujeres, sino de cualquier grupo vulnerable que encuadre dentro de una categoría sospechosa. Esa es nuestra obligación como juzgadores. Yo lo encuadro como juzgar pro derechos humanos. El artículo 1 constitucional, desde su reforma, nos da una obligación a los juzgadores de siempre ver pro derechos humanos cualquier asunto que se nos presente en los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver el caso del acceso a las guarderías y género, que no solamente habla de proteger a la mujer. Aquí se concedió el amparo a un hombre para que tuviera libre acceso al servicio de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Antes me gustaría dar lectura, aunque sea, y un breve resumen de cada jurisprudencia, porque hay muchas muy interesantes. Yo saqué pocas, porque hay muchísimas. Yo saqué pocas que se me hicieron las más interesantes y las más explícitas en este tema. Señoría, dice, adelante. Sí, ofrecimiento de trabajo, aun cuando se considere de buena fe, no debe tomarse en cuenta para la distribución de las cargas probatorias cuando el despido se da durante el periodo de embarazo de la trabajadora,
al constituir un tema que obliga a juzgar con perspectiva de género. Si bien la mujer embarazada goza de ciertos derechos y prerrogativas que le reconocen la Constitución y las leyes, debido a su condición física y social en esta etapa de su vida y con posterioridad al nacimiento de sus hijos, lo cierto es que en la realidad muchas mujeres enfrentan la falta de estabilidad en el empleo por la carga que supone para algunas empresas el otorgar una licencia de maternidad que les obliga a suplir a la empleada embarazada con los consiguientes costos, tanto como en la etapa de posparto y de lactancia, por las prerrogativas que la ley impone a conceder a las madres trabajadoras. Ante esta situación de mayor vulnerabilidad, la segunda sala determinó que estos casos ameritan aplicar la herramienta de perspectiva de género, que implica reconocer la realidad sociocultural en que se desenvuelve la mujer y eliminar las barreras y obstáculos que la colocan en una situación de desventaja, en un momento en que de manera particular requiere gozar de la atención médica necesaria del periodo de pre y postnatal y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen el bienestar del menor, lo que exige una mayor particular protección del Estado con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos. En este sentido, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, por lo que las mujeres trabajadoras deben ser protegidas de manera especial durante los periodos de embarazo y licencia postnatal, pues por ese solo hecho sufren discriminación laboral, lo cual incide en una violación sistemática de sus derechos humanos al limitar su ejercicio en los relativos al trabajo, a la seguridad social, a la salud y a un proyecto de vida. Por tanto, en cumplimiento al deber de juzgar con perspectiva de género, cuando el motivo alegado por la trabajadora sea un acto discriminatorio, como el consistente en que el patrón haya dado terminación a la relación de trabajo porque aquella se encuentre embarazada o en periodo de licencia postnatal y posteriormente en el juicio laboral ofrezca nuevamente el empleo, el efecto de revertir la carga probatoria carece de operatividad, pues ante la desventaja de la mujer trabajadora, el patrón pierde este beneficio procesal y rige la regla general de que a la demandada corresponde la carga de la prueba de acreditar la inexistencia del despido por ese motivo discriminatorio. Esta determinación coloca a las partes en la misma posición de acreditar el despido reclamado, es decir, opera la regla general de que corresponde al patrón allegar todos los medios de convicción necesarios al contar con mayores recursos para ello. Así, la prueba de que los motivos del despido no se encuentran relacionados con el embarazo de la trabajadora corresponde al patrón e independientemente de que el ofrecimiento de trabajo se considere de buena fe, este pierde el beneficio procesal de revertir la carga probatoria a la trabajadora embarazada o en periodo de licencia postnatal. He aquí un derecho y una cuestión asertiva y de bajar un poco el desequilibrio cuando se trata de despido. De cuestiones laborales, ¿no? Sí, Sí, de sin un duda. despido. Ajá. Maestra, vamos a hacer la primera pausa de esta media hora y regresemos ya con algunas preguntas y me gustaría mucho desmenuzar lo que tiene que ver con esta jurisprudencia que fue verdaderamente un parteaguas, porque siempre se hablaba, correcto, de la mujer como el derecho y aquí surge ya también el derecho del hombre también. Vamos a la pausa y regresamos, pues si no nos cortan. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho. Regresamos. Continuamos.
Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Y a la distancia nos hace favor de acompañar la doctora Mónica Montes Manríquez, juez de distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, con la cual estamos hablando del tema de perspectiva de género. Y nos habíamos quedado, estimada señoría, pues entonces en juzgar con perspectiva de género permite transformar las prácticas o evitar estas prácticas de desigualdad y discriminación hacia mujeres, niñas, niños y personas de diversidad sexual. Entonces, pero me gustaría, si pudiéramos, nos pudieras comentar, señoría, ¿qué pasa entonces con los derechos del hombre? Nos comentabas de un asunto que fue de gran impacto social, porque siempre se hablaba de las guarderías como el derecho de la mujer trabajadora para que los menores o los hijos ingresaran a estos centros educativos, pero no hacia el hombre. Entonces el hombre no tenía ese derecho aun y cuando fuera trabajador. Señoría. Así es. Había ciertas características que deberían reunir los hombres, pero gracias a este asunto ya no hay diferencia y pueden de gozar del servicio de guarderías también los hombres. Vamos a ver. Primero les voy a dar lecturas a los puntos que se desarrolló esta jurisprudencia y luego les voy a dar lectura a la jurisprudencia. El 29 de junio de 2016, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 59 del diagonal 16. El caso en estudio fue el de un padre que intentó inscribir a su hijo en una de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. La solicitud le fue negada pues no se encontraba en ninguno de los supuestos de los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, que restringen el seguro exclusivamente a las madres trabajadoras o a los trabajadores viudos, divorciados o aquellos que judicialmente conserven la custodia de sus hijos. La determinación de la sala fue que dichas normas son contrarias a los artículos 4 y 123 apartado A de la Constitución Federal de la República Mexicana, que reconocen la igualdad entre hombres y mujeres, el interés superior de la infancia y el derecho a la seguridad social, pues establecen distintos requisitos entre hombres y mujeres para inscribir a sus hijos o hijas en una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que exista justificación para realizar dicha distinción. La sentencia de la ponencia de la ministra Margarita Luna Ramos utilizó la perspectiva de género como técnica para identificar las desigualdades estructurales del caso. Al analizar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, quedaron evidenciados los roles de género en la legislación, conforme a los cuales la mujer debe cubrir el papel de cuidadora y el hombre el de proveedor. Así, el seguro de guarderías cubre los cuidados de las y los hijos durante la jornada laboral de la madre, que está dada de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de los hombres, el seguro solo opera por divorcio, viudez o custodia conforme a resolución judicial. Así, la trabajadora siempre tendrá acceso al servicio de guardería, pues según los estereotipos de género, en ella recae la responsabilidad de cuidar de las hijas e hijos. Por el contrario, el padre solo tendrá acceso al seguro cuando no tenga una esposa que pueda satisfacer el rol de cuidador, pues él debe invertir su tiempo en trabajar para proveer a la familia. A pesar de que la distinción entre mujeres y hombres en las normas impugnadas es evidente, los criterios judiciales desarrollados sobre el uso de la perspectiva de género permiten realizar un análisis más profundo de las relaciones de desigualdad en un caso concreto para identificar los estereotipos presentes y asegurar la reparación de los derechos vulnerados. En este asunto, el antecedente inmediato del servicio de guarderías como parte de seguridad social se encuentra en la Ley del Seguro Social de 1973. En la exposición de motivos de dicho ordenamiento, destaca en el apartado de guarderías infantiles el siguiente extracto.
Debido a la creciente participación de la mujer en las actividades productivas, resulta indispensable facilitarle los medios adecuados que le permitan cumplir con su función laboral sin desatender sus obligaciones maternas. En ese sentido, el servicio de guarderías fue desarrollado como una acción afirmativa para apoyar la inclusión laboral de las mujeres, pero cuya redacción en la ley reforzó su papel como cuidadoras exclusivas de las hijas o hijos. La Ley del Seguro Social de 1995 mantuvo la acción a favor de las mujeres e incluyó los casos de los padres que fueran viudos, divorciados o que conservaran la custodia y que no pudieran cuidar de sus hijas o hijos durante la jornada de trabajo. Para explicar esta distinción, la perspectiva de género no solo nos permite revisar los estereotipos que afectan a las mujeres, sino que nos obliga a cuestionar la forma en que se entiende la masculinidad. Al respecto, Nancy E. Dowd ha señalado que al revisar contextos en los que las mujeres son minoría, como en el mercado laboral, los análisis y propuestas se concentran en cómo aumentar la participación de las mujeres en esos espacios. En ese sentido, Dowd señala la importancia de cuestionar también cuáles son los estereotipos y estructuras de poder de las que son objeto los hombres. En el caso concreto, la falta de análisis del papel de los hombres en el cuidado de las y los hijos al momento de formular la política pública provocó que la ley mantuviera estereotipos de género en una de las acciones emprendidas para resolver las desigualdades en el mercado laboral. El seguro de guarderías auxilia en los cuidados que se requieren en la infancia para que la madre y el padre puedan trabajar. Sin embargo, la distinción analizada mantiene una distribución desigual en el reparto de las cargas que estos deben asumir respecto de sus hijas e hijos. La redacción de los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social tiene como premisas que la madre trabajadora es la responsable del cuidado de la familia y que el padre no requiere del servicio de guarderías, pues su pareja debe cuidar de sus hijas e hijos. Y solo en ausencia de esta, por excepción, podrá acceder al servicio. La que fue pensada como una acción afirmativa para lograr la inclusión laboral de las mujeres resultó en una política incompleta debido a la falta de análisis de los roles de género que afectan también a los hombres y que tiene como consecuencia que la redacción adoptada sea contraria a los derechos a la igualdad, la seguridad social y el interés superior de la infancia. Esta sentencia de la segunda sala es un precedente importante que abona al uso de la perspectiva de género como una técnica que permite a las y los juzgadores identificar las situaciones que vulneran los derechos de las personas. ¿Cómo desarrolla la resolución? Es necesario identificar las desigualdades estructurales presentes en los casos que conoce el Poder Judicial para que puedan repararse las violaciones a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y trabajar en la construcción de relaciones más igualitarias en la sociedad. Les voy a dar lectura de la jurisprudencia. Guarderías del IMSS. Al preverse requisitos diferenciados a la mujer y varón asegurados para acceder a este servicio, se transgrede el derecho a la igualdad. Conforme a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, segundo y tercero del Reglamento para la Prestación del Servicio Relativo, así como la regla 8.1.3 de la norma que establece las disposiciones para la operación del servicio citado, emitida el 22 de octubre del 2012, el IMSS presta el servicio de guardería tanto a la mujer como al varón asegurados, cuyos derechos se encuentren vigentes en esa institución, pero a este último solo se le otorga dicha prestación en determinados casos, ya que para obtenerla debe acreditar que es viudo, divorciado o que por resolución judicial ejerce la custodia o la patria potestad de sus menores hijos. Ahora bien,
de una interpretación sistemática de los artículos 4 y 123, apartado A, fracción 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el derecho de igualdad entre el varón y la mujer busca que ambos sean tratados equitativamente frente a la ley, lo cual implica que los trabajadores asegurados, padre y madre, gocen de los mismos derechos que les brinda la seguridad social, entre otros el servicio de guardería. De ahí que, analizado el caso con perspectiva de género, se advierte que no existe justificación objetiva para un trato diferenciado entre ambos sexos, pues si el varón laboralmente activo solo obtiene el servicio de una guardería para sus menores hijos en casos excepcionales, eso significa que la ley cuestionada presupone que en el hogar del trabajador asegurado, exclusivamente la madre de sus hijos tiene el deber de dedicarse de tiempo completo a su cuidado, práctica que no favorece la corresponsabilidad de los padres en la atención a sus descendientes, ni fomenta la posibilidad de que la mujer comparta su tiempo con otras actividades productivas. Este es un claro ejemplo de cómo juzgar con perspectiva de género también involucra a los hombres y ya otros grupos que tienen desigualdades estructurales. Ahí, señoría. Hasta aquí. Sí, ahí me gustaría rescatar dos cosas importantes Okay. para ir cerrando este siguiente bloque, señoría. Uno, Sí. fíjate cómo nos da esta resolución, esta sentencia, a lo mejor para la gente, te repito, la gente productiva de nuestro estado, y bueno, y de varios lados, ya ves que el Internet nos hace facilidad de llegar a muchos otros lugares, podríamos entender cómo es que en muchas ocasiones todavía sigue persistiendo el hecho de decir, es que la mujer tiene el derecho de quedarse con los menores. Es que no puedes quitarle, ¿cómo vas a pedir la custodia tú, hombre? ¿O cómo vas a tener tú, hombre, varón, la custodia de los hijos si siempre la va a tener la mujer? Y aquí me gustaría incluso señalar, a contrario sensu, como esta resolución decía, es que la mujer tiene que quedarse el cuidado de los hijos. ¿Cómo es posible que el hombre quiera pedir la guardería o derecho de guardería si él no es el que se encarga del cuidado de los hijos? Fíjate cómo evolucionó este derecho humano, como tú lo comentabas con el artículo 4, en concreto en donde señala que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Y entonces, si son iguales ante la ley, por consiguiente, no importa aquí, hablando de un derecho de familia, quien tenga, es decir, si el hombre tiene la custodia, bienvenido. Habrá mujeres que sean proveedoras del hogar y que incluso el hombre sea el que se encargue del cuidado, atención, procuración del menor. Entonces, este punto sí me gustaría mucho rescatarlo y que me parece que ha sido pues el común denominador de esta sociedad, de esta pandemia, Laurita, que nos ha traído pues estos reveses, esta situación de ir modificando el derecho. Por eso nuestro derecho jamás podrá ser estático. ¿Es correcto, señoría? Así es, así es. Me gustaría dejar 6 puntos esenciales con respecto a cómo juzgar con perspectiva de género y qué es esto. Ya dijimos que no solo se refiere al desequilibrio que sufren las mujeres, aunque ese es más notorio porque ha sido por muchísimos miles de años, ¿no? Pero también se refiere a todos los grupos vulnerables y en los cuales se pueda percibir un desequilibrio o ciertos prejuicios hacia ellos. Entonces, aquí les quiero comentar 6 puntos importantes. 1, la perspectiva de género se traduce en una herramienta metodológica para analizar si en el caso a estudio se actualiza la particular situación de desventaja en la que históricamente se han encontrado las mujeres, producida por estereotipos o prejuicios, roles asignados social y culturalmente como corolario inevitable de su sexo. Pero no solamente para ellas. Hemos visto que otros grupos vulnerables, como menores, incluso adultos mayores, grupos indígenas, personas con capacidades distintas o personas con distinta preferencia sexual. De identificarse una asimetría de poder basada en estereotipos, ello sitúa a la mujer en desventaja. Esa desventaja o desequilibrio se traduce en una barrera u obstáculo para que la mujer pueda ejercer todos sus derechos humanos en pie de igualdad.
La tarea de los jueces es suprimir tales barreras u obstáculos, con lo que garantiza la igualdad de género. Los protocolos de actuación para impartir justicia emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen herramientas para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, establecen prácticas para el acceso a la justicia fundadas en el respeto a los derechos de varios grupos en una posición de vulnerabilidad. Ya dijimos que no solo las mujeres. Quienes imparten justicia deben evitar que en el proceso de interpretación y aplicación del derecho intervengan concepciones prejuiciadas de cómo son y cómo deben comportarse las personas por pertenecer a un sexo o género determinado o por sus preferencias y orientación sexual. Las condiciones estructurales que obstaculizan el acceso a los derechos y condenan a las personas a cumplir con determinados roles a partir de su identidad sexogenérica demandan un especial compromiso de las y los jueces para proteger todos los derechos. Por eso yo digo, siempre hay que ser pro derechos humanos como juzgadores. Sí, Muchas gracias. Al contrario, señoría. Licenciada Laura Méndez. Sí, acotando un poco lo que han mencionado, sí me gustaría también mencionar lo relevante de estas jurisprudencias y estos criterios porque revelan una realidad social que antes no veíamos. Y ahora ha evolucionado no solamente nuestro derecho, sino también nuestras sociedades y nos ha permitido ir viendo situaciones de discriminación que antes naturalizábamos. Entonces creo que es doblemente relevante por esta cuestión. Señoría, por último y para cerrar, me gustaría comentar una duda que nos hacen llegar aquí a través de WhatsApp, que creo que es un tema importante y quisiéramos escuchar su opinión. Hace un momento en el primer bloque nos hablaba del lenguaje incluyente y ahorita hay una situación en redes sociales que ha dado mucho de qué hablar sobre el lenguaje incluyente. Nos preguntan a través de WhatsApp qué implica la evolución de nuestro idioma a un lenguaje incluyente, a un lenguaje inclusivo, si en otros idiomas se diera esta misma necesidad de modificar el lenguaje y si considera que el lenguaje que utilizamos actualmente o el lenguaje que usamos de manera habitual atenta en contra de esta visión de juzgar con perspectiva de género, es decir, si el lenguaje desde su punto de vista debe de ser más inclusivo o si compromete las necesidades de algunos grupos en desventaja, como lo mencionamos. ¿Qué opina con respecto, desde un punto de vista jurídico, por supuesto, qué opina respecto a este tema del lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente y en qué consiste? Bueno, yo creo que el lenguaje puede ser un arma de violencia contra los grupos en desequilibrio y contra estos grupos vulnerables. Hay una obligación para los juzgadores de utilizar en nuestras sentencias un lenguaje inclusivo. Para mí es difícil porque pues, soy de las hechas a la antigua con la gramática española de Emilio Marín. Para mí es muy difícil utilizar el todes, el les, las muchas, X. es muy difícil. Utilizo yo todos y todas, utilizo yo niños y niñas, que puede ser un lenguaje inclusivo y que es un lenguaje inclusivo. Entonces, yo creo que no es tanto las formas del lenguaje, sino lo que se dice o la intención con la que se dice. Sí puede ser y se puede ejercer violencia con el lenguaje cuando pues se dicen majaderías o se dicen enunciados despectivos de alguna persona. Y yo creo que más que las formas, no hay que utilizar el lenguaje de una manera violenta. Les digo, para los juzgadores en las resoluciones nos obligan a utilizar un lenguaje inclusivo que
tenemos distintas formas de interpretar ese lenguaje inclusivo. Es por costumbre y por a lo mejor ataduras gramaticales de la Real Academia Española y de Emilio Marín, que yo no utilizo el todes o el es, pero trato de utilizar mujeres y hombres, niños y niñas, ser más inclusiva también, inclusiva en el lenguaje de las resoluciones y de los autos. Señoría. Y sobre todo, no violentar con el lenguaje. Es correcto. Señoría, muy amable, muy agradecido por haber aceptado esta invitación. Desafortunadamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Quiero agradecer también a José Luis Martínez Hidalgo, pone estupenda exposición, doctora Mónica Montes, y bueno, pues a todas las personas que nos siguen aquí a través de las redes. Si podemos despedir, licenciada Laura Méndez. Sí, con mucho gusto. También queremos agradecer a todo el equipo de trabajo, gracias a quien es posible la transmisión de este programa. Agradecemos mucho a Jaime Varela, a Denis Sánchez, a Agustín Robles y por supuesto a nuestra querida productora Edith Segura. Muchas gracias. Señoría, un abrazo hasta donde está. Muchas gracias. Creo que es muy enriquecedor este tipo de pláticas y ojalá que sea de ayuda, que abra un poco la mentalidad de las personas que nos ven. Ojalá que haya servido para abonar un poquito más, ¿no?, a esta cultura jurídica. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta el próximo jueves. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.